Vamos a obtener las propiedades dinámicas a partir de un modelo en SAP 2000. Para ello vamos a desarrollar este ejemplo, que es el de un trampolín que tiene una luz de 6.50 metros. La sección transversal del trampolín tiene base de 70 centímetros y 8 centímetros de altura. Este trampolín podemos simplificarlo como un modelo de una viga empotrada en el extremo izquierdo. Vamos a suponer que este trampolín está hecho en madera. Debemos definir al programa las propiedades del material. Entonces, para la madera tenemos un módulo de elasticidad de 13.100 megapascales, una densidad obtenida del título B para madera laminada de 600 kilogramos por metro cúbico, pero el programa nos pide el peso específico, que lo obtenemos al multiplicar la densidad por la aceleración de la gravedad, y tenemos un peso específico de la madera de 5.886 newtons por metro cúbico, que es igual a 5.89 kilonewtons por metro cúbico. Así vamos al programa. En el programa vamos a construir un nuevo modelo. Fijamos las unidades en kilonewtons por metro y seleccionamos viga. Aquí tenemos un vano que tiene 6.50 metros. Vamos a definir la sección. Vamos a colocar una nueva sección. Puedo colocar acero concreto porque finalmente a el programa debemos ingresarle las propiedades del material, que lo vamos a hacer posteriormente. Entonces lo voy a dejar en acero y voy a considerar una sección rectangular. Voy a colocar a esta sección el nombre de 0.7 por 0.08. Tenemos una altura de la sección de 8 centímetros y una base de 70. Y le decimos OK. Entonces hemos obtenido nuestro modelo. Ahora, en este modelo de una viga simplemente apoyada debemos ajustarlo a la viga en voladizo. Para ello asignamos las restricciones en los puntos. Entonces en el extremo derecho asignamos en las restricciones del punto que no tenemos ninguna restricción. Y en el extremo izquierdo asignamos el empotramiento. Ahora, aquí en el menú Ver, pedimos que nos deje ver las opciones, y aquí en Opciones Generales le damos Extruir para ver el elemento como lo hemos modelado. Listo, entonces aquí se ve el ancho, la longitud y vemos el espesor. Para el análisis no es necesario extruir, solamente les indico cuál es el menú Ver, pero no tiene nada que ver con el análisis. Es más, en lo posible, debemos desactivar esta opción cuando tenemos en el modelo muchos elementos para que se optimice el tiempo. Ahora vamos a definir el material. Entonces vamos al menú Definir, Materiales. Aquí en el tipo vamos a adicionar un nuevo material. En el tipo de material le vamos a colocar que es otro material. Entonces nos lleva a esta ventana donde le vamos a colocar las propiedades del material. Entonces aquí en el peso específico, que es el para la madera, entonces tenemos un peso de kilonewtons por metro de 5.89. ¿Listo? Ahora, pueden hacer la conversión del módulo de elasticidad
a estas unidades, o simplemente seleccionan aquí newtons por milímetro y lo colocan como 13.100 megapascales. Entonces aquí ya hemos definido las propiedades del material y le voy a colocar aquí en el nombre que ese es madera. Ok. Ahora voy a asignar el material. Para asignar el material, entonces voy a definir propiedades de las secciones y selecciono vigas. Voy a seleccionar aquí la sección que acabo de crear de 0.7 por 0.08 y la voy a modificar. Entonces aquí en el material voy a seleccionar el material que acabo de crear, madera. Ok. Con ello hemos definido, ya le dije al programa cómo es mi viga, qué longitud tiene, qué propiedades tengo sobre el material y cuáles son los apoyos y restricciones para el análisis. Ahora, para calcular las propiedades dinámicas deben verificar lo siguiente. Aquí en definir van aquí a la fuente de masa y lo que vamos a hacer es verificar que está seleccionada esta opción. ¿Listo? Para que él realice el análisis considerando la masa del elemento. Normalmente esta selección está predefinida, pero debe verificarse siempre que vamos a obtener las propiedades dinámicas. Ya que hemos verificado que la masa corresponde al análisis, entonces vamos a el menú analizar, le decimos que nos indique las opciones de análisis y le aclaramos que por favor realice el análisis en el plano XZ, que coincide con este plano que tenemos de análisis. Ok, ya lo tenemos listo. Entonces vamos a realizar el análisis. Podemos hacerlo desde aquí. Para quienes no tienen la opción aquí en el menú, entonces van a analizar y correr el análisis. Listo, entonces les va a aparecer esta que corresponde a la carga muerta y modal, que más adelante vamos a explicar a qué se refiere el nombre de modal. Aquí estaría ok, entonces le damos correr ahora. Vamos a guardarlo en una carpeta. Entonces vamos a colocarle propiedades dinámicas. Listo, guardar. Una vez ha terminado el análisis de los resultados, entonces vamos al icono. Hay tres iconos: el pórtico deformado y los diagramas. Vamos a el icono del pórtico deformado. Seleccionamos el análisis modal. Le pedimos que por favor nos muestre la posición de equilibrio estático para que tengamos la referencia en el análisis. Le damos a aplicar y tenemos OK. Entonces nos muestra esta línea gris, la posición de equilibrio estático y el elemento azul que es la viga. Ahora en la parte inferior derecha de la pantalla van a darle play a la animación. Y obtenemos el modelo con el que vamos a definir las características dinámicas del sistema. Entonces tenemos una vibración libre no amortiguada, o sea que va a continuar vibrando libremente. En esta parte superior obtenemos del modelo el periodo y la frecuencia. Tenemos un periodo de 1.00489 segundos y una frecuencia de 0.99513.
Listo, vamos a detener la animación y vamos a ver dónde podemos ver esa información. Entonces vamos aquí a Display, mostrar las tablas. En el menú entonces me lista todas las opciones que me puede presentar. ¿Listo? No me interesa por ahora ver las variables que definí para construir el modelo. Me interesa el análisis de resultados. En el análisis de resultados me interesa la estructura. Entonces abro el menú de estructura. Y me interesa la información modal. Y de la información modal, por ahora, me interesa los periodos y las frecuencias. Entonces selecciono aquí y le doy OK. Entonces me muestra un periodo, la frecuencia y la frecuencia circular, lo que llamamos T para el modo 1, frecuencia que llamamos F y la frecuencia circular que es W. Entonces vamos a comparar estos resultados que obtuvimos con el programa. Los vamos a analizar con los parámetros que definimos respecto a la respuesta. Entonces, comenzamos por calcular la frecuencia natural circular. Recordemos que la frecuencia natural circular está en función de la rigidez y la masa. Entonces, comencemos por calcular la rigidez. La rigidez vamos a utilizar esta expresión que corresponde a la rigidez para un voladizo. Entonces tenemos 3 veces la inercia, 1/12 de la base de la sección por la altura al cubo, por el módulo de elasticidad que es de 13.100 megapascales, lo multiplico por 1000 para pasar estas unidades de megapascales a kilonewtons por metro cuadrado. Y esto dividido entre la longitud que es de 6.5 metros al cubo. Y obtengo una rigidez para el voladizo de 4.27 kilonewtons por metro. Ahora, para obtener la masa, entonces recordemos cómo se construye este modelo discreto. Estamos concentrando toda la masa, ¿sí?, para simplificar el análisis. Recuerden que pasamos de un modelo continuo a uno discreto. Pero esa masa la hemos dividido en dos, la mitad en este extremo y la otra mitad en el extremo sin apoyo. Esta masa que está aquí, al estar cerca al apoyo, ¿sí?, que representa esta sección de la viga, pues no tiene mayor desplazamiento, precisamente porque está cerca al apoyo. Entonces, por esa razón vamos a considerar solamente la mitad de la masa que corresponde a lo que está representado en esta sección de la viga. Así que la masa a considerar para calcular la frecuencia natural circular corresponde a 1/2 de la masa total. Tenemos entonces 1/2 de, para obtener la masa de la sección, entonces tenemos la densidad multiplicada por el volumen de la sección. Entonces tenemos 600 kilos por metro cúbico por 0.7 que tiene de base, por 0.08 metros que tiene de altura y 6.5 metros que es la longitud del elemento. Y obtenemos entonces una masa de 109.2 kilogramos. Ahora, con la masa y la rigidez expresada en newtons por metro, obtenemos una frecuencia circular de 6.25 radianes por segundo.
Este cambio de kilonewtons por metro a newtons por metro en esta expresión es para tener compatibilidad de unidades. ¿Listo? Seguimos entonces. Como conocemos la frecuencia natural, entonces vamos a determinar el periodo. Tenemos el periodo es igual a 2pi sobre w y eso es igual a 1.0048 segundos. Y finalmente obtenemos la frecuencia natural, que corresponde a 1 sobre t, o sea, 0.995 Hz. De esta manera hemos obtenido los mismos resultados que obtuvimos del análisis modal en SAP. Miren, para el primer modo, el periodo de 1.0048 segundos, la frecuencia de 0.995 Hz, la frecuencia, y la frecuencia circular de 6.25 radianes por segundo. Ahora podemos evaluar otra condición. Si una persona de 60 kilos camina sobre esta superficie del trampolín y se lanza, ¿cuál será el desplazamiento máximo? Lo primero que debemos analizar es si esta condición causa un efecto dinámico o no. Entonces, si la persona solamente camina, como dice el enunciado, y se lanza, no se está causando un análisis dinámico, porque no tenemos en este extremo una fuerza, por ejemplo, equivalente a cuando la persona salta en este extremo. O sea que este análisis no corresponde a un análisis dinámico y corresponde al análisis estático. Luego podemos calcular el desplazamiento en función de la carga y la rigidez. Así que la carga corresponde a la fuerza relacionada con el peso de la persona y la rigidez del voladizo. Tenemos entonces para la persona un peso de 60 kilos que multiplicado por la aceleración de la gravedad representa 588.6 newtons, o sea 0.5886 kilonewtons. Y la rigidez del voladizo que ya calculamos de 4.27 kilonewtons. Así que obtenemos un desplazamiento de 0.1378 metros, o sea 13.78 centímetros. Revisemos en SAP cómo podríamos realizar ese análisis. Entonces quitamos el candadito y vamos a definir un nuevo caso de carga. ¿Listo? A ese caso de carga le voy a colocar WP, que representa el peso de la persona, y le voy a decir que es otro tipo de carga. Inmediatamente este factor multiplicador se convierte en 0. Adicionamos la propiedad para el análisis y damos OK. Ahora, aquí voy a asignar la carga que corresponde a una fuerza, en el caso de carga WP, que está paralelo al eje Z y tiene una magnitud de menos 0.58 kilonewtons, 0.59 kilonewtons. Aplicar. OK. Nuevamente le pido al programa que realice el análisis. Me ubico en el extremo, justo en el punto de interés, y le doy clic derecho.
y obtengo el desplazamiento de 0.138 metros, o sea 13.8 centímetros. Los invito a construir este modelo en SAP para que puedan comprobar cómo se pueden obtener estos mismos parámetros que definimos para la respuesta del sistema de un grado de libertad no amortiguado.